Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en esta su casa. Bueno, vamos a dar inicio a la enseñanza, esperando sea de bendición. Sabemos que la palabra del Señor siempre es de bendición, porque es su palabra. Y bueno, vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 9. ¿Ya lo tenemos? Amén. Bien. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 9 al versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de una benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Sub, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado al responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Del 11 al versículo 13 todos. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron: sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Y muchas gracias, Padre, por la bendición que nos das de congregarnos, Señor. La bendición que nos das de estar aquí, Señor, en tu casa, en este lugar de adoración. Te pedimos, Padre, que bendigas tu palabra, Señor, que sea de bendición a nuestras vidas, que nos fortalezca, que nos ayude, que nos aliente, Señor, que nos dirija, que nos guíe, Señor, que nos corrija, que nos instruya. Quiero, Padre, que sea usted, Señor, el que exponga en esta tarde.
Bendice tu palabra, Señor, y que todo lo que se haga y se diga, Señor, sea para honra y gloria de usted. Bendice todo lo que se exponga. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Le he puesto a la enseñanza cuando andamos por vista. Cuando andamos por vista. Hace 8 días hablábamos sobre el capítulo 8. Hace 8 días o 15 días hablábamos del capítulo 8. Y algo que nos enseña en el capítulo 8, bueno, vimos cosas interesantes. Primero que nada, una de las cosas que vimos es cómo a veces confundimos una prueba con una consecuencia, con una disciplina. Es decir, que estuvimos viendo el capítulo 8, cómo el pueblo despreció a Dios, desechó a Dios, y lo vemos nada más como contexto, por favor, el capítulo 8, versículo 7, dice la Escritura, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El pueblo había desechado a Dios, y vimos que la palabra desechado era desestimar, despreciar, echar fuera, menospreciar, tener en poco a Dios, y eso es lo que estaba haciendo el pueblo al pedir un rey como las naciones vecinas. Estaban desechando al Señor, y el Señor les advierte algo interesante en el versículo 18, porque el pueblo le pedía un rey a Samuel, al profeta, como las otras naciones, mas sin embargo Dios les dice algo en el versículo 18, y clamaréis aquel día, ¿a causa de quién, hermanos? De vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Es decir, que después de que el pueblo dijo, no queremos que el Señor nos gobierne, queremos un rey como todas las naciones, el Señor en su gracia, en su abundante gracia, les manda a decir, aquel rey van a clamar, los va a congojar, van a tener aflicción, mas sin embargo el pueblo no quiso entender, no quiso aceptar la voluntad del Señor. Y dice el versículo 18, y clamaréis, es decir, invocarán, van a dar voces, van a gemir, van a llorar y van a lamentar, y el Señor no se manifestará. El pueblo terminó haciendo lo que bien le parecía, lo que comúnmente observamos, versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, todos, no, sino que habrá rey sobre vosotros. En esta tarde ahora quiero enseñarte a través de la palabra cómo es que el pueblo primero desecha a Dios y pide un rey, y en el capítulo 9 observamos las cualidades de aquel rey que habían pedido, las cualidades de aquel rey que querían, que habían sido influenciados por las ciudades vecinas. Y vamos a ver este capítulo, parte del capítulo, porque está interesante. Después de todo, el Señor le dice al profeta Samuel, escúchales clementemente y haz lo que te piden. ¿Quieren rey? Pues ahí le va un rey. Algo interesante, hermanos, que observamos en el tipo de rey que pidieron. Querían un rey como todas las naciones. En ese rey observamos lo que valora regularmente el mundo. Por ejemplo, era un rey de renombre. El rey que comúnmente valora el mundo es un rey de dinero. Era un rey atractivo. Era un rey con buenos modales, pero un rey indiferente en términos espirituales. Pero así era el pueblo. Era un rey como las otras naciones, sin importar que aquel hombre no tuviera una relación con el Señor. Y en esa indiferencia, en lo espiritual, Dios permitiría un rey que sería para juicio por haber pecado, de haber desechado al Señor. ¿Con qué rey? Con el primer rey de Israel, llamado Saúl, calificado para ser ese instrumento que el Señor usaría por su pecado. Y vamos a ver, por favor, los indicadores, 2 indicadores
que nos muestra el capítulo 9, donde le dimos lectura. Uno de ellos es que Saúl no buscó a Dios y otro es que Saúl no conocía a Samuel. Saúl no buscó a Dios y Saúl tampoco conocía a Samuel. Por favor, versículo 1, denle lectura. Veamos qué tipo de rey está pidiendo el pueblo y vemos qué tipo de rey el Señor les permite. Por favor, versículo 1 todos. Querían un rey como todas las naciones. Ahí les va. Dice la primera parte: había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Este hombre valeroso quiere decir que era poderoso. La idea es que tenía dinero, tenía poder, tenía influencia. ¿Quién era este hombre? Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Cis, el padre de Saúl, era un hombre valeroso, un hombre pudiente, un hombre que tenía poder, dinero, influencia. En el versículo 1 observamos algo interesante, seis generaciones. Este hombre, Cis, era influyente, era muy conocido por lo que tenía, era valeroso, es lo que quiere decir la palabra en este texto. Versículo 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Tenía un hijo que se llamaba Saúl. Vamos a ver las características de Saúl. Era un joven, ¿y qué dice después? Y hermoso. Saúl era joven y Saúl era hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más guapetón. Era bien guapo Saúl, era bien parecido. Es decir, que era joven, era hermoso, era incluso, dice la Escritura, que no había otro más hermoso que él. Era el más hermoso del pueblo de Israel, dice, de hombros arriba, sobrepasaba cualquiera del pueblo. Era joven, era hermoso, era el más hermoso del pueblo y era también alto, con unos hombros altos. Vamos a ver qué dice la Escritura. Recordemos que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Pero observemos por qué Saúl cumple todas las expectativas, todas las características de un rey como las demás ciudades. Observemos, por favor, nada más para recordar, primer libro de Samuel 16:7. Primer libro de Samuel, por favor, 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Escuche bien, no mires a su parecer. Oye, es hermoso, no mires a su parecer. Oye, es alto, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos. Mas Jehová mira el corazón. Mas Jehová mira el corazón. Dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Qué había en los ojos del pueblo cuando vieron a Saúl? Pues se identificaba. Era hermoso, era el más hermoso, era el más alto. Su padre era valeroso, era pudiente, era rico, era de renombre. Yo creo que cualquiera al observarlo debió haber dicho, este está bueno para ser rey. Recordemos que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre se deja llevar por la vista, se deslumbra por lo que ve, por lo que escucha. Versículo 2 nuevamente, volvemos al primer libro de Samuel. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. El hombre de hombros arriba sobrepasaba a cualquier del pueblo. Era
atractivo físicamente, era un joven alto. Esto no lo dijo un palero, esto no lo dijo su mamá, esto lo inspiró el Espíritu Santo, que era hermoso, que era alto. Es decir, que cómo es de maravilloso el Señor, que cómo Dios fue, lo describe el Espíritu aquí, el comentario del Espíritu Santo. Es que era hermoso, atractivo, alto. La idea es que era imponente este hombre. Ahora observemos lo que dice la palabra. Saúl, en los personajes del Antiguo Testamento, es el único israelita que se representa como un hombre alto. Normalmente cuando observamos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que se presentan los hombres altos eran los enemigos, y lo observamos en Números, cuando los israelitas los espías fueron a la tierra de Canaán, llegaron diciendo que ahí estaban los hijos de Anac, porque eran unos hombres altos. En primer libro de Samuel 17 también Goliat es considerado como un hombre alto, pero ningún otro personaje observamos que se le mencione que sea alto. Pero aquí encontramos a Saúl. A Saúl. ¿Por qué nos dice la palabra que Saúl era alto? ¿Qué nos quiere enseñar en la Escritura? ¿Por qué? Aparentemente para mostrar, el Señor le dio a los israelitas un rey como ellos querían. El Señor le dio a los israelitas un rey como ellos lo querían, como ellos lo esperaban, como ellos pensaban que era el indicado. Recordemos que quien lo pidió fue el pueblo, un rey influyente, un rey adinerado, un rey atractivo. Bueno, ahora observemos, es lo mismo que valora el mundo. ¿A qué le das valor usted, hermano o hermana? A cómo se observa, cómo se ve, a cómo se escucha, a qué es lo que tiene, a qué andan, cómo viste, cómo habla. Regularmente el mundo a eso le da valor. ¿De qué familia viene? Pero ¿por qué comúnmente nos olvidamos de algo importante? ¿Qué de la vida espiritual? ¿Qué hay de la vida espiritual? ¿Por qué no le ponemos mayor enfoque a esa área? A la vida espiritual. Es lo más importante, hermanos, que debemos observar, y debemos de ser indiferentes a lo que es a las cosas del Señor. Debemos de ver lo espiritual. Este hombre no era espiritual. Saúl no era un hombre espiritual. Versículo 3. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate. Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Se comprende que era como un junior. Levántate, órale, a buscar. Estaba descansando el joven. Era hermoso, pero estaba ahí, pues no tenía necesidad. Su padre era valeroso. Asna significa burros. Y para ese tiempo dice, y se había perdido las asnas. En ese tiempo era una gran pérdida. Los asnos eran los animales que soportan altas temperaturas. Son los que soportan más tiempo en carga. Es decir, que era muy difícil que en ese tiempo un judío tuviera asnas. Se comprende que eran varias, porque dice la Biblia, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo cual dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate y ve a buscar las asnas. Posiblemente tenía un rebaño de asnas, un rebaño de burros. El padre de Saúl era un hombre adinerado, versículo 4. Y él pasó el monte de Efraín, y de allí en la tierra de Salisa. Y después, ¿qué dice? Y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim. ¿Y qué sucedió? Y tampoco las hallaron. Después pasaron por la tierra de Benjamín.
y no las encontraron. ¿Cuántos días se llevó en buscar las burras Saúl, los asnos? Bueno, más adelante dice la Biblia que fueron 3 días que anduvieron buscando las burras, los asnos, según el versículo 20, por favor. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días. ¿Cómo es el Señor de maravilloso? ¿Por qué 3 días buscando unas burras? 3 días buscando unos animales grandes. 3 días buscando por todas las ciudades y no tenía éxito. El hecho de que Saúl aquí es presentado como pastor nos presenta que no era un líder competente. ¿Por qué no era un líder competente? Desde ahí observamos. No era un líder eficaz. ¿Cuántos días se llevó buscando las burras? 3 días. Sus propias burras andaban perdidas. Eran de él. Ahora, ¿qué estaba haciendo cuando su papá lo envió? Debe estar acostadito. Ahora, ¿por qué menciono esto? Recordemos, el pueblo andaba buscando un rey, pero pregunta, ¿cómo les iba a ir con ese rey? Número 1, le piden a su padre que se levante. Número 2, busca ayuda. Número 3, se va a buscarlos por las ciudades 3 días y no las encuentra. La pregunta es, ¿creen que iba a hacer un buen papel como el rey de Israel? Si un rebaño de burras no las pudo encontrar, ¿creen que iba a encontrar un buen rebaño de ovejas? ¿Qué observamos en Saúl? Lo observamos no buscando, pues esforzadamente sus burras, más adelante lo observamos. Las asnas perdidas eran de él. Y algo interesante en la Biblia, en contraste, vemos en las Escrituras hombres de Dios presentados como pastores y con esa misma, en este caso igual como David, Moisés, Abraham fueron pastores, pero la Biblia, si observa usted la Biblia en Abraham fue un buen pastor, Moisés fue un buen pastor, David fue un buen pastor, cuidaba sus ovejas. ¿Y Saúl y las burras? Ahora pregunta, si no cuidó sus burras, ¿creen que iba a cuidar de las ovejas? Si no cuidó las burras, hermanos, Saúl era un pastor incompetente, ineficaz. Ese era un foco rojo para mostrarle al pueblo, hey, ¿a quién están eligiendo por rey? Pongan atención. Se la pasa acostado, se la pasa durmiendo, no tiene necesidad. Y vemos a lo contrario de David, que dice la Biblia, que cuando llegó con Saúl, años más tarde, ¿cómo dice la palabra? Nada más para observar qué es lo que hace un pastor. Por favor, primer libro de Samuel 17:34. Se enfrenta a un Goliat porque su confianza estaba en Dios. Un pequeño pastorcito aferrado a pelear, a luchar. A diferencia de David, dice la palabra del 34, y David respondió a Saúl, ¿tu siervo era qué? Nuevamente el 34, David respondió a Saúl, ¿tu siervo era pastor de las ovejas de quién? Ahora observemos. Las burras del padre de Saúl perdidas y las ovejas del padre de David bien cuidadas. Observemos ahí el contraste. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y cuando venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, 35, salía yo tras él. ¿Y qué hacía? Y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba.
La diferencia que desde jóvenes se observa quién tenía más cuidado de las cosas de su padre. La diferencia en ambos lados, cómo es que David se aferraba a cuidar sus ovejas, estaba al pendiente de las ovejas. Y por otro lado, Saúl no encontraba las ovejas, las burras de su padre. Como líder, desde ahí observamos que no iba a ser buen líder. ¿En qué sentido? No encontraba lo que era de su padre. Dice el versículo, volvemos nuevamente al versículo 9, al capítulo 9. Luchaba David por lo que era de su padre. Esa valentía que tenía David venía de esa confianza en su Señor. Versículo 5. Cuando vinieron a la tierra de Sub, Saúl dijo a su criado que tenía consigo. Observen qué hace Saúl. Miren qué hace Saúl. Y aquí observamos la diferencia y quiero que preste atención, por favor. Cuando vinieron a la tierra de Sub, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ¿qué le dijo? Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. ¿Qué observas aquí en Saúl? Iba a persistir en cuidar lo que era de su padre, iba a persistir en buscar lo que era de su padre. Observa el panorama de Saúl, la vida de Saúl. Dice, ven, volvámonos porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado. La idea es esta: mi padre estará ansioso, estará afligido, estará asustado, estará contristado. Volvámonos, regresemos a casa. Oye, ¿y las burras? No las encontré, papá. ¿Creen que ese era el plan del padre, haberlo mandado a buscar sus burras? Dice el versículo 6. Él respondió. ¿Quién respondió? Su criado. Observe, ¿cómo es que Saúl no buscaba a Dios y no conocía a Samuel? Él respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre asignio. Es decir, que es un hombre honrado, que es un hombre respetado. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Aquí la pregunta, hermanos, ¿quién conocía a Samuel? ¿Quién conocía a Samuel? Dice nuevamente el 5. Cuando vinieron a la tierra de Sub, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Él respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de quién. ¿Quién sabía que en la ciudad donde andaban estaba un varón de Dios? El criado. El criado conocía más a Samuel que Saúl. Ahora dice la palabra, vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. ¿Quién invita a quién a ir a Samuel? El criado. Un hombre que aparentemente es hermoso, es bello, pero no tiene una relación con el Señor, no busca la ayuda del Señor, no conoce las cosas del Señor. Mas sin embargo, el criado aquí observamos que le da un ejemplo a Saúl. El criado conocía a Samuel, dice la palabra. He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, vamos, que es hombre honrado y respetado. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Algo interesante, ¿por qué el criado conocía a Samuel? Bueno, lo conocía porque dice, vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Conocía, Samuel predicaba, Samuel enseñaba, Samuel era un profeta muy conocido, pero Saúl ni siquiera por enterado quién era Samuel.
ni siquiera, mucho menos que vivía en esa ciudad. Pero el pueblo lo pidió por rey, porque era hermoso, era alto, era rico, era valeroso, era el más hermoso que el pueblo, pero no le importó la vida espiritual del rey. Este hombre no conocía a Samuel. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Vamos a buscar el hombre de Dios, vamos a buscar a Samuel. La iniciativa la tuvo el criado. Aquí la pregunta es, ¿tienes iniciativa también por buscar la ayuda del Señor? ¿Tienes esa misma iniciativa cuando algo se te pierde? Cuando andas buscando algo, ¿tienes esa iniciativa de buscar esa ayuda divina, esa ayuda del Señor? Bueno, Saúl no pensó en esa ayuda. Ni siquiera observamos que se puso a orar. Tampoco buscó al profeta de Dios. Saúl era un hombre carnal, un hombre mundano, quizás era guapo, quizás era alto, quizás imponente, pero muerto espiritualmente. ¿En dónde pones la mirada, hermano? Cuando la pones en alguien, ¿en quién pones la mirada? ¿Qué virtudes ves en las personas? ¿Te enfocas en las cualidades de lo que debe de ser un cristiano? ¿O te enfocas en la preparación, en la altura, en la belleza, en la juventud, en cosas que veramente pone la mirada del ser humano? Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Y aquí observamos que en el rey Saúl no vieron lo que mira el Señor. Saúl era un hombre muerto espiritualmente, no conocía a Dios ni a Samuel. Así que, hermano, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reacciono cuando algo se me pierde? ¿Le pides la ayuda al Señor antes de ir al doctor? ¿Haces una oración? ¿En un problema legal, antes de irte a un abogado, le pides ayuda al Señor? ¿En un problema donde sea, le pides ayuda al Señor? ¿O eres como Saúl, que ni siquiera lo toma en cuenta? Y es porque alguien de a un lado te dice, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir oración. Vamos a externarlo a la iglesia. Vamos a compartirlo en ese grupo para que oren. ¿Qué tipo de persona eres? ¿De los que agarras el coche, inmediatamente te vas como Saúl a buscar? Vas a perder el tiempo. Saúl se llevó 3 días y no encontró nada. Y el criado, cuando dijo, aquí hay un hombre de Dios, en ese instante observamos aquí a que Saúl dirige, se va con el criado y encuentra a Samuel. Y Samuel les dice, ¿dónde están esas burras? Pero, ¿en quién pones la mirada, hermano? ¿Las pones donde también las pone el Señor? Dios no mira lo que mira el hombre, mira las cualidades. Mira esas cualidades de la persona. No te vayas por su apariencia, por lo que tiene, por cómo se ve. Es lo que hizo el pueblo. Ese rey Saúl sería para juicio para el mismo pueblo. ¿Quieres conocer a alguien que está muerto espiritualmente? ¿Quieres saber cómo es la persona? Observa a la gente. Si quieres conocer a alguien, observa. Obsérvalo cuando le dan una mala noticia, cómo reacciona. ¿En quién busca ayuda? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo habla cuando algo no le parece? Es espiritual. Te das cuenta cuando la gente depende del Señor. Cuando la gente busca la ayuda del Señor. Aquellos que son amables, que son dóciles a veces, que son serviciales, cuando aparece algo inesperado, sacan lo que hay en su bolsita de té, porque no dependen del Señor, sino dependen de las cosas que escuchan, de las cosas que ven, de las cosas que les dicen. Pero una persona que encuentra su refugio en el Señor no se precipita, confía en el Señor, espera en el Señor, le ora al Señor. En el caso de Saúl era todo lo contrario. No andaba buscando la ayuda del Señor, sino andaba buscando sus burras. Y porque alguien le dijo que había un hombre, él cambió de dirección. Nuevamente, del versículo 6, denle lectura, por favor.
He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. El criado conocía a Samuel. Sé quién es Samuel. He escuchado de su palabra y todo lo que dice es verdad. Él predica la palabra del Señor. Él habla la palabra del Señor. Lo conozco, Saúl. Vamos. Pues, ¿qué dice Saúl? Pues vamos. No perdemos nada. Ya perdimos 3 días. Versículo 7. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Bueno, en ese tiempo había una costumbre que aquellos hombres que tenían le pedían un favor a los siervos del Señor. En ese tiempo lo observamos también en el segundo libro de Reyes, solamente por mencionar. Esa era la costumbre, que le daban algo, en este caso a los videntes, a los profetas. Segundo libro de los Reyes, por favor, capítulo 4, versículo 42. Por eso la intención del criado en honrarlo con algo. Dice la escritura: vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo el varón de Dios. ¿Qué trajo? Panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Era una costumbre en ese tiempo. Volvemos nuevamente al primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Dice la escritura: respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? ¿Con qué le vamos a agradecer? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? El 8. Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí se halla ¿en qué? En mi mano la 4ª parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. El criado conocía a Dios, conocía a Samuel y tenía con qué honrarlo también. ¿Qué hace el criado? He aquí se halla en mi mano. ¿Quién era el valeroso? ¿Era el criado o era Saúl? Era Saúl el valeroso, el rico, el que tenía dinero, pero el criado dice: aquí tengo algo en mi mano. Aquí tengo algo en mi mano. Aquí se halla en mi mano la 4ª parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Versículo 9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. ¿Por qué? Bueno, en ese tiempo, esto nos muestra la diferencia de tiempo entre en lo que pasó en el capítulo 9 y en el tiempo en que se escribió el primer libro de Samuel. Antes se les llamaba videntes. ¿Por qué? Bueno, eran personas que de alguna forma, porque veían lo que venía, el futuro, el Señor se los revelaba. Dice: antiguamente en Israel cualquier que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llama ¿qué? Se le llamaba vidente. Vamos a él nos lo va a declarar. Él puede decirnos dónde están esas burras rebeldes y locas que se han perdido en el bosque. Versículo 10, del 10 al 12, todos. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron: sí, helo allí delante de ti. Date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto de a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice, ¿qué cosa? El sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Saúl tenía todo en la vida.
todo lo que el mundo puede pedir, pero estaba muerto espiritualmente. Llegó a donde estaba Samuel, llegó ahí donde iba a ser el sacrificio, llegó ahí por primera vez, es posible, a un sacrificio. Quizás nunca fue instruido en las cosas del Señor y ahí conoció a Samuel. Tenía un buen apellido, tenía un buen lugar social, tenía físicamente, era hermoso, tenía buenos modales quizás, tenía un tacto social correcto, pero no tenía una buena vida espiritual. No tenía una buena vida espiritual. La pregunta aquí, hermano, el pueblo pidió rey y el Señor les permitió el rey. Dios te va a permitir lo que quieres, lo que anhelas. Cuando tú lo desechas, ¿quieres una persona así? Ahí te la va a dar. Pero esa persona que hoy anhelas, o ese trabajo que hoy anhelas, o aquellas cosas que anhelas que no se alinean con la voluntad de Dios, a su tiempo Dios las va a usar como juicio por haberle desechado. No mires lo que mira el hombre, pues mira, se deja llevar por la vista. Mira el corazón, las cualidades de un cristiano, de un buen cristiano, de un trabajo aunque sea poco, pero que sea honrado, de una persona que no tenga que ser la más pudiente, pero que tenga un buen carácter del Señor, que tenga cualidades bonitas, que sea humilde, que sea trabajadora, que sea honesta, que sea íntegra. Cualidades bonitas que Dios mira. No te dejes llevar por lo que mira el hombre. Y hay veces caemos en ese error, porque la persona pues tiene un aspecto diferente, quizá está en la opulencia, está adinerada, te deslumbra y te deja llevar. No te dejes llevar. El pueblo pidió un rey y el Señor se lo permitió, y el mismo Saúl fue el mismo rey que les trajo a la perdición al pueblo. Así que, ¿qué le pides hoy tú a Dios? ¿Se alinea con la voluntad del Señor? ¿Se apega a la voluntad del Señor? ¿O desecha su voluntad? Desecha lo que el Señor observa. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Y algo interesante, por favor, capítulo 9, versículo 25, por favor. Versículo 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel, del 25 al 27 todos. Y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espérate tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Ahí fue que Saúl conoció la palabra del Señor. No la conocía. No la conocía, y era el rey que estaban pidiendo. Así que, ¿qué tipo de persona pides para tu vida? ¿Un rey como Saúl, que es hermoso y valeroso? ¿O una persona que tiene el carácter del Señor? Ahí conoció la palabra. Muy tarde, ¿por qué? Porque ya era grande. Ya era grande, ya tenía formas de pensar diferentes. No consultaba al Señor, no tomaba en cuenta al Señor, y eso fue lo que llevó a la quiebra al pueblo de Israel. Vamos a hacer una oración y espero en el Señor que tomes en cuenta al Señor. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos enseña, Señor, que muchas veces caemos en lo que cae el mundo, Señor, en observar lo que mira el mundo, en mirar la apariencia, el rostro, todo lo que a veces, Señor, es de valor para la gente incrédula, Señor. Ayúdanos a ver lo que tú ves, a mirar lo que tú miras, Señor,
Ayúdanos a andar por fe, con una convicción, Señor, de que tú miras lo que mira, tú miras el corazón y no miras lo que mira el hombre. Bendice a tu iglesia, Señor, y Padre, y te pido que esta porción de tu palabra sea de bendición y ayúdanos, Señor, a no deslumbrarnos, a seguir por fe, a no por lo que escuchamos, no por lo que vemos, sino por lo que dice tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, y muchas gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y gracias. Nada más para anunciarles también